Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer con algo que yo esta mañana cuando he llegado a trabajar he dicho, anda, el autobús del colegio. Claro, era un colegio privado, entonces entiendo que los niños hayan empezado antes porque me voy a dirigir hacia mi realizadora, los niños todavía no han empezado los coles, ¿no? ¿Qué día empiezan? El 14, el once empiezan. Pero para hablarnos de esas primeras veces y esa separación de los padres por primera vez de sus hijos, ya sea en la guardería o en el colegio, tenemos como cada martes, ya me iba yo al viernes, como cada martes a nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López. Laura, bienvenida, buenas ¿Qué tardes. tal, Ros? ¿Qué ganas tienes de que sea viernes? La verdad es que en esta ocasión sí tengo muchas ganas de que sea viernes, aunque me toca trabajar el fin de semana, pero bueno, como hay actos de preferia, van a ser cosas bonitas. Muy bien, Además, trabajo con mi realizador, así que nosotras nos entendemos fantástico. divinamente trabajando los fines de semana. Muy bien. Laura, vamos a hablar, si te parece primero, vamos a separar en guardería y colegio, ¿vale? Porque Ajá, hay niños que no pasan por la guardería, claro. entonces cuando te despegas de ellos en el colegio a lo mejor ya es un poco más fácil, pero ¿y cuando los dejas en la guardería porque tienes que retomar tu rutina laboral? ¿Qué pasa en ese momento? Hay madres que lloran y los niños, como se quedan ahí tan tranquilitos con su sillita. Bueno, hay de todo, ¿no? Vemos como el primer día puede ser o una alegría o un drama, porque muchas veces es cierto eso que hablas de la dificultad de separarse, sobre todo la figura materna de los hijos, ¿no? Porque hay un paso principal que es que el niño tiene que mirar al mundo, ¿no? Tiene que separarse de esa mamá para poder construir pues su propia vida y a veces ese paso hay muchas dificultades, pero tiene más que ver con esa experiencia de la madre, con esa dificultad de la madre de separarse de su hijo, porque es necesario transmitirles tranquilidad y tener en cuenta que, claro, que los niños hay que ayudarles a separarse de la figura materna, porque la madre va a ser la que le va a sostener al niño, la niña, la que le va a dar el alimento. Y claro, el niño va a forjar un lazo muy especial, un lazo muy intenso con esa primera figura y que va a ser necesario que se separe, incluso la inseguridad que muchas veces experimentan los adultos, los niños, tiene que ver con la sobreprotección, al contrario de lo que se suele pensar, que cuando más cercano a él, cuanto más cariño, etcétera, le das al niño, como que creen que va a estar mejor posicionado en el mundo, y es al contrario, hay que transmitirle también cierta independencia, cierta seguridad en que van a estar en buenas manos en la guardería, y a veces sí que es un momento dramático, pero no más por los niños, sino también más bien por las madres, de separarse de esa figura, de ese niño que va creciendo, ¿no? Además tienen que inmunizarse y si no Ajá, van pegándose virus unos a otros, porque mira, por ejemplo, ese fue un problema grave de los niños que nacieron en la época del COVID, sí. que luego tuvieron muchos problemas de neumonía porque no se llegaron a inmunizar en Ujú, los primeros meses o en los primeros años de vida que ujú, tenían que inmunizarse. Entonces hubo como un claro. repunte de niños, creo que le llamaban niños COVID, ¿no? ¿Mavi? Creo que sí que le llamaban niños COVID. Sí, pero claro, también hay que tener en cuenta que, la primera célula de la sociedad es la familia, pero la familia tiene que ayudar a hacer ese puente para ir al mundo, porque entre los compañeros también donde se va a aprender a socializarse, ¿no? Porque muchas veces el niño o la niña es el rey o la princesa de la casa y claro, cuando tienes compañeritos, pues ya van compartiendo, van aceptando unas normas, van relacionándose con los otros, compartiendo, respetando esa figura de autoridad también que es el profesor, van estableciendo otros vínculos que van a ser muy necesarios a nivel emocional y afectivo, porque muchas veces esa fijación emocional y afectiva a las madres les va a dificultar sus relaciones posteriores, porque tenemos que tener en cuenta que el primer amor es la madre, pero hay que ayudarles a que puedan sustituir y puedan incluir a otras personas en sus relaciones. Es necesario que estén con otros niños y que jueguen. Es decir, tenemos que verlo como qué va a ser necesario para el niño. Y si yo me encuentro mal porque mi hijo se tiene que ir a la guardería y digo frases como pobrecito, hay que ver, tan pequeño, la rutina es necesaria. Tenemos Pobrecito tan que pequeño si ni se entera. es que al contrario, porque ellos necesitan jugar, socializarse, ¿no? Y tener una rutina es súper importante, porque eso les va a permitir también introducirse en la civilización, en el mundo adulto, ¿no? Tener unas pautas es muy necesario. No puede hacer el niño lo que quiera en cualquier momento. Y vemos que en las vacaciones, pues bueno, hay otro ritmo diferente, ¿no? Hay otros horarios. Y el hecho de establecerle un orden, unos horarios, le va a venir muy bien
bueno, para afianzar su autoestima, para tomar una rutina, para que pueda también engancharse a eso, a esas situaciones en las que tiene que estudiar luego, en las que va a tener compañeros, en las que va a ser una alegría también encontrarse. Y a veces esa ansiedad de separación, lo vemos en las despedidas, ¿no? Madres que no se separan de la verja, que están ahí con esa dificultad para decirles adiós o se esconden y para que el niño no se tome ese berrinche, ¿no? Y es necesario ayudarles también a separarse, porque la separación hay que tranquilizarle, ¿no? Decirle que dentro de un ratito uno volverá de nuevo, ¿no? Y además nuestra vida es continuamente una separación y un encuentro, ¿no? Si no podemos sustituir, nos va a costar también en nuestra vida pues separarnos de las vacaciones, ¿no? De empezar nuestra vida rutinaria, ¿no? Que es tan necesaria porque sin la rutina, sin nuestros compañeros de trabajo, sin nuestras obligaciones, sin nuestros proyectos vitales, no estaríamos sanos, ¿no? Tenemos que sujetarnos fuertemente a la realidad, si no aún estaríamos inconscientemente con esa mamá dejándonos llevar por el principio del placer, ¿no? Pero ¿qué le pasa a esas madres por la cabeza, Laura? ¿Por qué les cuesta tanto separarse de sus bebés una vez que ya has elegido tú la guardería? Por no sé si por norma general eliges la guardería, si te la asignan al Estado, no tengo ni idea, sabes que no tengo niños, tú tampoco, así que en eso creo que somos un poco novatas, ¿no? Entonces, tengo amigas que han elegido una guardería privada porque han decidido ellas llevarlo a esa guardería, pero luego a la hora de dejar al niño o a la niña, bueno, es que les ha costado la vida misma. ¿Qué les pasa por la cabeza? Claro, es que es algo y el niño todo contento, ¿eh? Claro, es que es inconsciente, es un mecanismo inconsciente que uno no sabe lo que perdió con eso que perdió, porque a veces un hijo viene a simbolizar como una falta, como algo que le falta a la madre, ¿no? Y que, pero si lo vas que a recoger inconscientemente en unas le horas. completa. Sí, pero no es algo que, claro, no es algo racional que uno pueda, digamos, ponerle palabras, ¿no? Sino que tiene que ver con algo que tiene que ver conscientemente con su propia completud, con su propia falta, con la dificultad también de que ese pequeño ser que está creciendo, no dar cuenta que no es tuyo, sino que es un ser que tienes que ayudarle a crecer y despegarse de ti. Y a veces inconscientemente a la mujer un hijo simboliza una falta, algo que le completa, como a veces el amor puede ocurrir, ¿no? Que es como, depende de la posición que uno esté en la relación amorosa, a veces se cree en ese mito de la media naranja, del príncipe azul, o la persona que le complementa, ¿no? Es una cosa más psíquica, ¿no? No es tanto que uno se haga la idea, sino que a veces en nuestras separaciones, en nuestras pérdidas, ahí damos cuenta de que hay dificultades y que aunque uno se prepare, en los momentos clave de su vida le va a pasar con el hijo, pero también le va a pasar con otras circunstancias de su vida, ¿no? Que hay una dificultad de separarse de algo que es significante para esa persona, ¿no? Y a veces eso se puede caer en el riesgo de la melancolía, de un poco la depresión, porque ese hijo no es un hijo para ella, sino que es una cosa de completud. Has dicho que es un miedo irracional, claro. Pero esto tiene arreglo, porque es que me voy al caso de otra amiga que creo que estuvo como hasta los 4 o 5 años del niño, si el niño empezó en la guardería con un año menos, que es que era todas las mañanas un sin vivir por dejar al niño en la puerta de la guardería o del cole. Claro, pero ya digo que eso tiene que ver no tanto con la persona, o sea, con la persona en sí, ¿no? Con esa relación que tiene con el hijo, sino también con una cosa de eso, de la dificultad de separarse con algo que ella cree que le completa, ¿no? Que es algo inconsciente. 4 años. Sí, pero es que inconscientemente no hay tiempo. Le pasa con el hijo, pero también se le va a repetir en otras situaciones de su vida, en otras situaciones donde conlleva una pérdida. Entonces, es importante también esa salud de los padres, ¿no? Porque tenemos que transmitirle serenidad, confianza, ¿no? Esa capacidad de sustituir. Las vacaciones no son sin el trabajo, es necesario separarnos para poder encontrarnos de nuevo, sino es como si uno estuviera pegado todo el tiempo a esa persona que hay que ayudarles a crecer, ¿no? Entonces, es necesario transmitirles esa rutina, incluirlos en ese proceso de separación, de ir a la guardería, enseñarles las instalaciones, sobre todo también ayudarles a hablar, porque si para ti es un drama la separación, le estás transmitiendo miedo, le estás transmitiendo que no está en un lugar seguro y es necesario
uno revisarse qué le pasa a uno con eso, ¿no? Porque tal vez a veces uno habla de su propia relación con su figura materna, de su propia educación o de la dificultad a veces de la mujer en poder despegarse de ese plano de la reproducción y bueno, esa controversia que hay a veces entre elegir entre ser una mujer trabajadora o una madre. Y claro, hay que indicar que es necesario sumar y a veces uno habla de su propia experiencia o esa dificultad de llegar a ser un sujeto del deseo, a ser una mujer productora también, aparte de reproductora, también de producción social, ¿no? También es un ejemplo para nuestros hijos el hecho de que una persona pues pueda trabajar y pueda, más allá de la familia, incluirse en lo social, porque si no, las transformaciones importantes en la historia, en nuestra comunidad, vamos a ser un ejemplo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que los modelos que tienen los hijos son los modelos que nosotros les vamos a transmitir. Claro, si uno frente a cualquier separación, frente a cualquier cambio reacciona con miedo, lo más seguro es que ese miedo se lo transmitas a tu hijo y va a tener las herramientas que son las familiares y luego va a poder tomar otros elementos de su entorno, pero en un principio son las familiares. Entonces es muy importante nuestro equilibrio psíquico porque le vamos a transmitir eso a nuestros hijos sin darnos cuenta. Estaba yo pensando ahora cuando yo era pequeña que me decía mi madre, tira para allá que allí está la escuela. Entonces, es verdad que tenía que hacer, pues, cruzar un valle en el pueblo de mi madre, que era pequeño además, Sí. cruzar un valle así, y al subirlo ya estaba la escuela Ajá. ahí. Entonces era un camino que no tenía pérdida. Pero claro, también creo que antes les costaba menos a las madres, aunque fueran amas de casa, que la mayoría eran amas de casa o el mayor porcentaje de ellas, Sí. en la época de mi madre, te estoy hablando de cuando Ajá. nosotras éramos pequeñas. Les costaba menos separarse de nosotros que ahora, me da esa sensación a mí, ¿no? Depende de la persona, ¿no? También sabemos en clínica que, por ejemplo, los niños que van a la guardería antes, ¿no? Que se escolarizan antes, tienen una mayor seguridad, son incluso más sanos emocionalmente, porque Claro, claro, así estoy yo. A mí me mandaron a los 4 años para el claro, colegio. y fíjate, a veces los niños, fíjate cómo somos, ¿no? Que no es lo que te pase, ¿no? Sino es lo que uno dice de lo que le pasa. Porque tenemos que tener en cuenta que al separarnos de la familia, ¿no? Llega un momento en nuestra vida que a veces nos quedamos anclados en el resentimiento, ¿no? En que a qué mal lo hiciste, ¿no? Que me mandaste muy pronto a la guardería o no me diste el pecho, ¿no? O cosas de nuestra vida, experiencia de la vida cotidiana que señalan esa dificultad también de separarnos de esas primeras figuras amorosas. Nos quedamos odiando a esa figura materna pensando en tu madre ideal, no en la madre real, ¿no? Por eso es necesario decir que no hay madres perfectas, ¿no? Que es necesario... Que si el niño se cae y le sale un chichón, pues oye, hay que inmunizarlos. Es que claro, si estamos tan pendientes de prohibirle cosas, al final no le dejas crecer. Entonces es justo cuando le va a pasar algo cuando uno interviene, pero también es importante dejar a los hijos crecer porque van a tener probablemente muchas posibilidades de ser niños más frágiles, más inseguros, con problemas a la hora de dar pasos en el mundo, ¿no? Y eso se ve cuando a la hora de empezar a trabajar o a la hora de relacionarse con otras personas. Hay veces que vemos que inconscientemente están muy fijados a esa figura materna o paterna y no pueden sustituirlo por otras personas de su entorno. Les cuesta mucho, ¿no? Porque están muy ligados inconscientemente al amor de su madre, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que dejemos a los pequeños crecer, relacionarse Sí. y volver al mercado laboral, porque Laura, ya para terminar, este sería un tema que daría para él, que de hecho ya hemos hablado en otras Sí. ocasiones, que muchas madres se excusan en la crianza de los hijos para quedarse en casa y luego, años después, decir, es que yo me quedé en casa cuidando de tus hijos o me quedé en casa cuidando de ti y dejé toda mi vida de lado. Es que claro, en la renuncia está la venganza, ¿no? Cargas con tiene una carga muy negativa para ese niño. Ese niño lo que no te va a perdonar es que tú dejes tu vida por él, porque al final es como que cargas con una exigencia en tu vida y con un sentimiento de culpa. Y hacia la pareja también, eso lo estoy hablando hacia Claro, el hijo, ¿eh? es que lo importante cuando uno cuida de sí mismo puede cuidar de los otros, pero si uno está frustrado, está mal, eso le va a transmitir inconscientemente a los hijos, porque es como con todo yo lo que he hecho por ti, con todo lo que renuncié ahora tú que me das, ¿no? Entonces se va a generar un vínculo tóxico en esa relación, porque no va a haber suficiente feedback, ¿no? Para poder solucionar eso que yo tanto quería hacer y que he renunciado a ello, ¿no? Entonces
por eso que hay cuestiones en las mujeres, sobre todo en esa posición de reproducción y de producción social, que a veces uno no sabe que padece de ello, y en las situaciones de maternidad se van a mostrar, porque pueden surgir sentimientos de culpa o incluso trastornos nerviosos, ¿no?, que hablan de esa situación en la que hay un conflicto en la persona. Y claro, eso lo va a transmitir a los hijos sin darse cuenta, ¿no? Está en una situación en que ni esa persona misma sabe lo que le pasa, ¿no? Y a través de el psicoanálisis le puede ayudar a liberarse de la moral que impera muchas veces en la sociedad en esa persona y en esos conflictos que tiene entre ser una madre y ser una mujer, ¿no? Porque es diferente, hay que sumar. Por lo tanto, es importante sentirse bien con uno mismo y sentirse autorrealizado también. Ajá. Claro, no abandonarse por cualquier excusa, no solo para este caso, sino para muchos otros. Es que claro, si te abandonas tú, también estás abandonando a tus hijos y a la sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo, el paso más difícil para el ser humano es pasar de la familia al mundo. Y vemos que hay muchos problemas por esa dificultad precisamente, ¿no? Porque uno está más atado a la familia y le cuesta pues sumar con los compañeros, con las leyes sociales, en el trabajo, ¿no? Con las relaciones. Y claro, lo importante es eso, la neurosis tiene que ver con la incapacidad de amar y de trabajar, fíjate qué importante, ¿no? Entonces estamos generando, ¿qué sociedad gente estamos neurótica, generando? ¿no? Claro, es generar una sociedad en la que demos ese paso, ¿no? Y que bueno, que incluyamos las normas y que podamos producir algo más allá para nosotros mismos, sino también para otros, para que haya recambio, para que haya repuesto, para que haya otras generaciones que también puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos y para que puedan generar una sociedad justa para todos, ¿no? Entonces, es ayudarles a eso, a incluirse en la sociedad. Estupendo, Laura. Pues mira, hablando de una sociedad justa, la semana que viene seguimos más o menos un poco vinculados a este tema, y es la vuelta de la gente más mayor, esa gente que fue a la guardería o al colegio a regañadientes a lo mejor de los padres o en sus propios regañadientes llorando y pegándose pataletas, la vuelta de los treintañeros, cuarentañeros, cincuentañeros y demás a casa de los padres debido a la crisis sanitaria que se presentó hace 3 años y que pues, dejó a muchas familias sin recursos económicos, teniendo que volver a la casa de los padres, y eso pues creo que ha generado bastantes problemas, tanto en un lado como en el otro, ¿no? Claro, sí, hay un importante problema tanto social como también en la persona, ¿no? Que bueno, que lo vamos a tratar, va a ser un tema interesante. Perfecto, Laura, nos vemos el martes. Claro. Mientras tanto, ¿dónde se puede poner la gente en contacto contigo? Pues pueden contactar conmigo en el teléfono 610 86 53 55 y bueno, visitar mi página web lauralopegarcia.com y las redes sociales, que estamos muy activos, que ya empezamos en septiembre con las charlas, los encuentros en directo, así que nos sumamos. Y también me pueden escribir algún correo electrónico para sugerir algún tema, alguna cuestión, o escribirme para hacer algún comentario también a lauralopezpsicoanalista@gmail.com. Laura, ¿cuándo empiezas Palabras para Vivir la nueva temporada? Tenemos previsto para octubre. Perfecto, así después de la feria. Estupendo, claro, después de la feria. Porque la feria, como nos va a alegrar a todos un poquito, luego nos viene el bajón pues con Laura López. Muchísimas gracias, Laura, hasta el martes. Igualmente, gracias.